Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, pues darle la enhorabuena y la bienvenida a la presidencia de la Comisión, diciéndole también que tiene un reto complicado, porque el listón está muy alto, ¿no?, con su antecesor, por lo cual pues le deseo especial éxito y especial esfuerzo en alcanzar ese nivel, ¿no? En segundo lugar, agradecerle también la comparecencia al ministro de Economía, que efectivamente es uno de los pocos ministros que está permanentemente, digamos, ¿no?, en el Parlamento. Yo creo que eso es bueno, es un elemento de transparencia, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí tengo que decirle lo que ya le he repetido en otras ocasiones, ¿no? Usted nos ha venido aquí con una serie de cifras que son ciertas, son cifras macroeconómicas, pero creo que el Gobierno no se fija en las cifras de la microeconomía, ¿no?, que son las que afectan de forma más directa a la ciudadanía. Y usted dice, hemos salido de la recesión, y es verdad. También nosotros hemos dicho con anterioridad, desde estas mismas tribunas, ¿no?, que seguramente con otras políticas habríamos salido antes de la recesión. Es decir, la política de austeridad que se ha seguido creo que ha prolongado esa situación de recesión, ¿no? Pero sobre todo lo que más me preocupa es esa microeconomía, ¿no?, es decir, lo que afecta directamente a los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Y ahí hay un elemento básico, ¿no?, que es la prueba del 9, ¿no?, de cuál ha sido el resultado de todas estas políticas, ¿no?, y la situación actual, que es el incremento de la desigualdad, ¿no? El debate sobre la desigualdad es el debate que va a estar permanentemente en la política europea en los próximos años, ¿no?, y creo que también en la política mundial, pero especialmente en la política europea. Y creo que el Estado español no puede ser ajeno a ese debate y, desde luego, a tomar medidas para que disminuya la desigualdad, porque realmente el Estado español está en cabeza en todas las estadísticas europeas negativas, ¿no? Está en cabeza de la desigualdad, está en cabeza de la pobreza infantil, está en cabeza del riesgo de pobreza, está en cabeza de la poca recaudación sobre el Producto Interior Bruto en el impuesto del valor añadido, por ejemplo. Está también muy en cabeza, menos que el impuesto al valor añadido sobre el impuesto a sociedades, ¿no? Y creo que son elementos que afectan a la vida diaria de la ciudadanía y que hay que tenerlos en cuenta. Yo tengo la impresión de que el Gobierno al que usted pertenece no ha aprendido nada de esta crisis económica, ¿no? Es decir, no ha aprendido nada porque los problemas estructurales siguen. Y creo que estamos saliendo, gracias al cambio de ciclo económico, gracias al rebufo también de toda la política europea, pero, sin embargo, los problemas estructurales siguen. Y cuando venga otra vez el cambio de ciclo, los problemas de la economía del Estado español pueden ser mayores todavía que los que hemos sufrido en esta etapa, ¿no? Precisamente porque no se han abordado los problemas fundamentales, los problemas estructurales, el del paro, que también estamos en cabeza, el de la precariedad laboral, que es un elemento importante también para la competitividad, ¿no? Es decir, este Gobierno habla mucho de competitividad, pero luego impulsa unas reformas laborales que recortan derechos, que recortan la cohesión en el ámbito laboral, ¿no?, y que impiden también, ¿no?, que haya una cierta empatía, ¿no?, entre los trabajadores con el proyecto empresarial que genera riqueza, que genera empleo, ¿no? Y creo que los datos de precariedad laboral son muy preocupantes, ¿no? Algunos otros portavoces los han señalado, el señor Hurtado, el señor Cosculluela también, ¿no? Hay otro elemento también estructural que sigue de fondo y que no se le ha dado respuesta y que es tremendamente peligroso y tremendamente injusto, que es el del fraude fiscal y la elusión fiscal. Hay un dato que hoy mismo aparece en algún medio de comunicación sobre el incremento, por ejemplo, de la SICAV, ¿no? Se han creado 140 nuevas SICAV en lo que va de año, se han incrementado los fondos en casi un 10% en lo que va de año, ¿no?, y con un elemento muy importante, ¿no?, es decir, aparte de la poca tributación, ¿no?, y la poca aportación al deber solidario de todos los ciudadanos, ¿no?, para sacar adelante las tareas comunes, es que el 52,2% de esos fondos están destinados a la inversión en el extranjero, además. Es decir, no solo no tributan aquí, sino que tampoco contribuyen al crecimiento económico, al desarrollo económico. Y creo que este es un problema estructural importante, que permanece en el tiempo, que no se le da respuesta y que puede provocar que cuando las coyunturas económicas vuelvan otra vez al ciclo bajo, pues estemos ante un problema muy grave, ¿no? Es un problema más grave que el actual, ¿no? Mire usted, sus medidas han ido en apoyo normalmente a la economía especulativa.
han incrementado la desigualdad, ¿no? El indicador agregado ADOPE es muy significativo a ese respecto, ¿no? Pero es que usted también uno de los lemas que pone, y hemos hablado muchas veces, ¿no?, de la reforma del sector financiero, ¿no? Las consecuencias es un oligopolio financiero que va a ir en detrimento de los ciudadanos que utilizan los servicios del sector bancario, ¿no? Ustedes han culminado un proceso que venía de antes, que no lo iniciaron ustedes, que es la desaparición de las cajas, ¿no?, con el asunto de que estaban politizadas. En el nuevo sistema, la nueva ley que ustedes han hecho, también politiza las cajas. Es decir, los patronatos, que son los responsables ahora de las entidades bancarias, en el caso concreto de mi país, en Euskal Herria, de Kutxabank, ¿no?, es decir, las 15 personas que están en cada una de las 3 fundaciones bancarias, ¿no?, de las antiguas 3 cajas, están nombradas por los partidos políticos. Pero con un elemento mucho más peligroso todavía, que antes las entidades bancarias tenían un cierto control social, había una asamblea más amplia, una representación de las instituciones. Ahora esas 15 personas no dan cuentas a nadie, y se ha puesto en sus manos el futuro, la propiedad, entre comillas, y el desarrollo de las nuevas entidades bancarias, sin un control social. Es un elemento muy negativo. Como ha señalado también el señor Cosculluela, que algunas cajas hubiesen estado mal gestionadas, no era razón suficiente para cargarse la figura de las cajas. Porque si vamos a la banca y analizamos el número de bancos que había hace 15 años o hace 20 años en el Estado español y el que hay ahora, se ha producido una disminución radical. Y a nadie se le ha ocurrido decir hay que eliminar la figura de los bancos. Creo que este es uno de los elementos también de fondo de este Gobierno, que no ha aprendido nada de la coyuntura, ¿no?, y que son muy peligrosos cara al futuro, ¿no? Y mire usted, yo creo que hay un elemento que la sociedad está demandando, ¿no? La sociedad está demandando que el Gobierno diga basta ya desde algún punto de vista, que le diga a la banca, al sector financiero, que no hay derecho a que la respuesta del sector bancario al esfuerzo que la ciudadanía ha hecho para su rescate sea tan insolidaria. Y eso la gente lo está diciendo. La gente dice, ya basta de tanto desahucio, ¿no?, ya basta de tanta estrechez a la hora de dar crédito a la economía productiva, a las pymes, etcétera, porque sigue sin despegar. Son leves movimientos, pero sigue sin despegar. Es decir, las pequeñas y medianas empresas siguen con el mismo problema y la banca está disfrutando de unas condiciones financieras pues muy favorables, que no está retransmitiendo a la sociedad de la que se ha beneficiado con ese rescate, ¿no? Hoy la gente piensa, es decir, que no hay derecho, ¿no?, a que el Gobierno siga siendo tan sensible a las demandas de la gran banca y las grandes empresas y sea tan lento a la hora de dar respuesta a las angustias de la ciudadanía, que cada vez está más ahogada por la situación económica, por lo que decía antes, es decir, del incremento de la desigualdad. Es decir, en los últimos años ha aumentado un 30% el número de millonarios que hay en el Estado español, y al mismo tiempo el número de pobres ha aumentado en otro tanto por ciento, con una diferencia, que el número de pobres inicial era mucho mayor, con lo cual ese 30% de pobres es mucho mayor que el 30% de incremento de millonarios, ¿no? Y creo que ese es un elemento que está encima de la mesa y que hay que darle respuesta, ¿no? Y mire usted, y ahí el Gobierno está siendo lento y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea les ha presentado una enmienda de totalidad a su política, ¿no?, con la última sentencia sobre los desahucios, ¿no? Y creo que hay que darle respuesta, ¿no? Y voy terminando ya porque tenemos compartido el tiempo con la señora Oramas, ¿no? Pero mire usted, hay otro elemento, un anuncio que usted ha hecho que a mí me ha preocupado mucho, ¿no?, precisamente por la historia anterior, cuando ha dicho que está en marcha una ley de cooperativas de crédito. Y mire usted, así como las cajas funcionaban bien en Euskal Herria, ¿no?, las cooperativas de crédito más importantes del Estado español están en Euskal Herria y funcionan bien. Y yo lo que me temo es que esa reforma vaya a acabar con ese modelo de economía social, de economía financiera social, que es muy importante y que ha sido muy importante para el desarrollo económico de mi país. Y creo que ese es un elemento importante, ¿no? Y creo que este Gobierno, como de fondo tiene esa idea de la recentralización, está tomando medidas muy negativas para el conjunto del Estado y también para mi país. Y voy a poner otro ejemplo también que afecta a la economía, ¿no? Es decir, su colega de Gobierno, el señor Wert, con la reforma del sistema de formación profesional, se ha cargado el sistema vasco de formación profesional, que ha sido seguido e imitado por Alemania, por Dinamarca y por los Países Bajos. Entonces, un sistema de formación profesional pegado a la realidad de la economía productiva, que funciona, que está siendo imitado por Dinamarca, por Alemania y por los Países Bajos, lo hace inviable su Gobierno. Y yo temo que en esta cuestión su Gobierno pueda hacer inviable también
un fenómeno, unas entidades de economía financiera social, como son las cooperativas de crédito, que funcionan, que han sido importantes para el desarrollo económico y que pueden pues desaparecer como están desapareciendo las cajas, ¿no? Y ese es un elemento de alarma, y voy acabando, señor presidente, que le pongo encima de la mesa porque realmente me ha preocupado mucho, ¿no? Y acabo simplemente con el tema de la reforma fiscal, ¿no?, que es uno de los elementos de los problemas estructurales que le decía, ¿no? Mire usted, ustedes están cambiando los tipos, pero no están yendo a la raíz, que es el problema del fraude fiscal. Los tipos fiscales, efectivamente, son los más altos de los más altos de la Unión Europea, ¿no? Pero al mismo tiempo se corresponde con la recaudación más baja. El problema es los datos reales, la presión fiscal efectiva, los tipos efectivos, ¿no? Y eso están por los suelos. No es lógico que las grandes empresas, por sus beneficios, paguen menos porcentaje que un mileurista. Ahí falla algo. Y eso es a lo que tiene que dar respuesta este Gobierno. Por eso, le vuelvo a decir, tiene que centrarse en la microeconomía, en las personas y, sobre todo, también lo que decía antes, respetar los ámbitos de soberanía que, en el caso vasco, estamos demostrando, se demuestra a lo largo de la historia que funcionan. Muchas gracias, señor presidente.